problema de conjuntivitis, en la que no lo aclaraste, para no contagiarnos no vino, pero está, digamos, está bien, no era algo menor, digamos. Era para no contagiarnos, por eso que no vino. Claro. Okay. En realidad, bueno, Alessio va a abrir el bloque que es Detectives Corporativos. Alessio se desempeña como director del área de Informática Forense y Seguridad Informática de FTI Consulting para la región latinoamericana. Anteriormente desarrolló actividades de la investigación forense e informática para Holder Associates y para Kroll. Alessio. Bueno, a ver, ¿me escuchan bien ahí? Buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que son las investigaciones en el área corporativa. ¿Tendrás un micrófono inalámbrico que a mí me gusta caminar? Me siento como un nene de jardín de infantes. No, son altos, yo porque se repetí. Hola, hola. Bueno, perfecto. Te voy a pedir si podrías ir a ver si están, las acabo de numerar, sentado a ver si están en el mismo orden, en la diapositiva número 9. ¿Esa es la 9? Perfecto. Les quería contar un poco cuál es la mayor diferencia en experiencia entre las investigaciones corporativas y las investigaciones que son judiciales o que son hechas con espíritu judicial, ¿no? Básicamente, lo que ocurre trabajando como comentaron en la presentación, mi introducción, que yo he trabajado para dos corporaciones muy grandes. Te voy a hacer estos zapatos, voy a tener que quedarte. Yo he trabajado en dos corporaciones muy grandes, una que se llama Kroll y la cual se llama FTI. Kroll tenía 2.000 empleados alrededor del mundo. Después tiene, creo que más, con una facturación de alrededor de $4.000 millones al año. Esto se los comento para que tengan idea de la dimensión de la capacidad operativa de estas empresas. Era muy común que a nosotros nos llegase un email en el cual nos pedían y que todavía nos siguen llegando, que nos apersonemos en Perú, en tal dirección, hablemos con tal persona, porque ahí se presume que ocurrió un fraude en el departamento contable, hubo una fuga de información en el departamento de desarrollo o en la presidencia y necesitan saber quién es la persona responsable, las personas responsables, si efectivamente ocurrió este hecho. Entonces necesitan que nosotros participemos de la investigación. Este tipo de investigaciones, cuando no se tiene un sospechoso particular, es una investigación a lo que yo le digo de carácter o de tipo horizontal, donde nosotros tenemos varias piezas de probable evidencia que pueden resultar relevantes para una investigación. Entonces tenemos que hacer una adquisición de todas estas evidencias, no solo informáticas, también libros contables y cualquier otra cosa que pueda ser relevante para la investigación. Y tenemos que hacer un análisis de alguna manera genérico o de alto rango, ¿no? Que no sea minucioso, acerca de tratando de establecer cuál de ellas pueden ser relevantes. Entonces, generalmente lo que se hace es que se trabaja con el equipo que ordenó la pericia, el equipo de investigadores, con el cliente y con los investigadores de nuestra propia empresa, creando una lista de palabras clave. Al principio, a las personas que hemos hecho investigaciones un poco más artesanales, no suena muy convincente, pero cuando, digamos, el hecho de reducir una investigación, una pericia, o buscar palabras claves en piezas de evidencia, es algo que aún hoy lo trato de hacer con mucho cuidado porque me resulta a veces un poco aventurado, pero cuando tenemos, como hemos tenido en un caso en Latinoamérica reciente, 200 piezas de evidencia, 100 y pico de computadoras, 50 computadoras portátiles, teléfonos celulares, iPods. Es imposible sentarse uno por uno a ejecutarle todas las herramientas que nosotros tenemos disponibles en el mercado a nivel comercial y de código abierto y las desarrolladas propias por cada una de las empresas comerciales. Es imposible porque estamos hablando de una semana de trabajo por cada una de esas 200 piezas de evidencia, simplemente en términos prácticos, ¿no? En el caso de asignación de recursos a las empresas privadas y de disponibilidad de recursos en el sector público, es imposible.
Entonces se lleva a cabo una investigación horizontal para ver cuál de las evidencias que han sido adquiridas puede contener información relevante, y luego si las que son marcadas como probablemente relevantes para el caso se les hace una investigación vertical, que es el análisis más artesanal de sentarse con una o varias herramientas de hardware y de software para establecer, digamos, para directamente hacer la indagación. Entonces, eso es para que tengan una idea. Les quería comentar, antes de comenzar con la presentación, de la diferencia principal que encuentro que hay entre las investigaciones corporativas y las judiciales. ¿Puedes regresar a la número 2, por favor, que dice etimología del cambio? Etimología y el cambio. Últimamente, en algunos papers que circulan por internet acerca de la informática forense, en unas reuniones a las que he ido, se habla mucho del cambio. Nosotros hablamos mucho de informática forense y en Estados Unidos están hablando de digital forensics. La traducción al castellano, como dije hace poco, es un reto para mí, ¿no? Porque sería forencia digital, pero no es del todo correcto en castellano. Habla de que las herramientas que nosotros estamos utilizando en la informática forense para obtener evidencia para una investigación van más allá de la informática hoy en día. Se utilizan en dispositivos que, si bien si nos queremos poner puristas, ¿no? un teléfono de hoy en día, un iPod, un iPhone, un BlackBerry, es una computadora pequeña, en su concepción fue dado como un teléfono. Entonces ya trasciende la informática forense, trasciende la informática en sí. Por eso en Estados Unidos ahora se habla de digital forensics. Y el tema forense, como bueno, sabrán muchas personas, lo digo para el beneficio de los que no lo sepan, la etimología viene de la época donde las plazas eran los forums, en la época romana, foros, y ahí se llevaban a cabo los juicios orales y públicos. Entonces, cualquier disciplina o ciencia que asista al foro, al juez, es forense, y en el caso del ámbito privado se utiliza por analogía y por conveniencia. La meta de la informática forense es la documentación, adquisición, preparación, análisis, producción y custodia de información. A nosotros nos llaman porque se presume que ocurrió una irregularidad en una empresa. Comenzamos por documentar. Esto es un puntero. Bueno, comenzamos por documentar. Bueno, comenzamos entonces. Un caso comienza con la documentación exhaustiva el inicio del caso. En Argentina tenemos la particularidad de que tenemos que ir de la mano siempre de un escribano. No los voy a aburrir con los detalles de eso porque son altamente técnicos, pero bueno, en Argentina no se presume que el perito bueno, ¿para qué les voy a contar? El asunto es que en Argentina hay que utilizar escribanos. En muchos otros países, como en Estados Unidos, a nadie se le ocurriría decirme, pero usted, de verdad, dígame la verdad, no fue usted que puso esta carta, bueno, ningún juez se le ocurriría decirme eso porque saben que no fui yo, que a mí me llamaron para investigar. Entonces, en Argentina tenemos que comenzar con la documentación, no solo con las notas que tiene que tomar el investigador, sino también con la asistencia de un escribano. Y tenemos que elegir con mucho cuidado porque a muchos escribanos, o a la mayoría, el perito le tiene que dar letra, ¿no?, de lo que tiene que hacer. Entonces yo les comentaba siempre, en los casos en los que trabajo, de tener especial cuidado acerca de las cosas sobre las cuales el escribano da fe. Que el escribano evite decir cosas como conectan un disco duro, porque si yo soy la contraparte, agarro, pongo 10 dispositivos sobre la mesa y le pido al escribano que me diga cuál es un disco duro y cuál no. Y yo les aseguro que no van a saber, porque no es trabajo del escribano saber lo que es un disco duro. Y escribe y conecta el protector de escritura. Bueno, pongo 10 aparatos, dígame cuál es un protector de escritura y cuál no. Y tampoco va a saber, y por lo tanto sería, no sé si fácil, pero probable, gracias,
margen de eso, cuando los casos corporativos, multinacionales, tienden a comenzar, pasa siempre, nos dicen, no, vayan, son 4 computadoras, y cuando llegamos son 12, y en el momento en que nos dimos cuenta que son 12, nos están avisando que la investigación se amplió a 14 computadoras más en el país de al lado, que en realidad no eran computadoras, 2 eran servidores, y bueno, ¿para qué les cuento? Entonces siempre tenemos que salir con valijas y valijas de cosas. Uno cree que se va a acordar, uno trata de sacar fotos de todo. Esta es una presentación que voy a tratar de que sea corta, en otras presentaciones traigo ejemplos de la documentación para mostrarles. Yo tengo el hábito de cuando copiamos un disco duro, si es una notebook, saco el disco duro de la notebook, lo busco una fotocopiadora a mano, que generalmente en las empresas hay, pongo el disco duro sobre la fotocopiadora, pongo la notebook de donde saqué el disco duro al lado del disco duro y le saco una fotocopia. Si tengo una tarjeta de presentación del usuario asignada a esa computadora, también lo pongo ahí. Y agarramos, porque aprendimos con la experiencia, cinta scotch, y le ponemos sobre la fotocopia resultante, sobre los números de serie y los otros números identificatorios que nosotros queremos conservar, cinta scotch, porque si no, con el tiempo y con el rosa, el toner se va cayendo y pierde el valor que tenía cuando lo sacamos. Entonces, en una sola hojita tengo el número de serie, porque obviamente de la computadora portátil, cuando la ponemos sobre la fotocopiadora, le sacamos el número de serie, el número de serie del disco duro, la tarjeta de la persona a la cual está asignada esa computadora. Y por lo tanto tenemos documentada toda la cadena: computadora, disco duro y tarjeta de presentación. Es un ejemplo obviamente meramente práctico e ilustrativo, pero lo que con esto les quiero decir es que siempre tenemos que estar buscando maneras eficientes, eficaces y creativas de hacer cada una de estas cosas en una investigación. Después hay un montón de formularios. Yo utilizo uno que son los que produce un ente norteamericano cuyo sitio es NIJ, que es el National Institute of Justice, que tiene para mí los formularios que más fácil se pueden defender ante una corte internacional. Si alguien me pregunta por qué utilizo esos formularios y de dónde los saqué, les digo del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos, y generalmente no tengo problema. La adquisición es un proceso que requiere destreza técnica y también profesional, requiere capacitación para poder avalarse, para poder primero comprender el proceso de adquisición de evidencia y luego para poder defenderlo y que no nos metan goles por todos lados, y tenemos que presentar el trabajo que hicimos, tener no solo la certeza técnica, sino también teórica y profesional y los certificados necesarios para poder defender no solo técnicamente, sino también reputacionalmente el proceso de adquisición que hicimos. La preparación de la información, nosotros documentamos todo, la adquirimos, luego tenemos que prepararlo para que los investigadores, veo varios con quienes he trabajado entre ustedes, para que los investigadores analicen la información. Es muy usual que a veces los informativos forenses nos tenemos que pasar de investigadores. Yo trato de evitar esto con la gente que trabaja conmigo. Nosotros tenemos un grupo multidisciplinario donde los informáticos forenses se encargan de la adquisición, o sea, la documentación, adquisición, preparación, análisis solo de la parte técnica, la producción y la custodia de la evidencia, pero del análisis contable, legal y de inteligencia de la información que nosotros recaudamos, se deben encargar investigadores que tengan el background, las aptitudes personales y mentales y profesionales que hacen falta para investigar, que a veces no son la de nosotros los ingenieros, ¿no? Que somos un poco más binarios. Bueno, el contador que cuente, el abogado que abogue, el dibujante que dibuje, ¿no? y el informativo que informatice, y dejar la investigación para los investigadores. La producción es un punto que yo aprendí por las malas. Bueno, me pidieron un plazo, teníamos que hacer este famoso caso de las 200 piezas de evidencia, que me costó sangre, sudor y lágrimas. Cuando me preguntaron cuánto tiempo íbamos a tardar en analizarlo, tenemos gente en México,
tiempo analizándolo, tuvimos un programa en línea que era una maravilla para analizar documentos, teníamos, no me acuerdo, 2 millones de documentos que eran 10 millones de hojas, entonces uno le asignaba por cantidad de hojas a cada una de las personas que iba a revisar y uno estaba viendo en línea todo lo que estaba ocurriendo, era una maravilla como en las películas yankee. Entonces me dijeron, ¿en cuánto tiempo terminamos? Y yo dije, bueno, hice unos cálculos, miré y dije, en una semana, decirle 2 semanas por las dudas. Terminamos en 1 semana y media. Y el problema grave que tuve es que tuve que entregarle, como la contraparte exigía, en documentos impresos TIFF, en soporte en discos duros y en un montón de cosas que me pidieron, toda la evidencia que nosotros habíamos considerado relevante para el caso. Y eran miles y miles de documentos y yo nunca en la vida pensé que iba a ser un reto logístico. O sea, imagínense imprimir miles de documentos por triplicado, catalogado, no sé, todas las cosas como en las películas, ¿vieron? Como en esas películas de conspiración americanas, que hay un depósito lleno de carritos de esos, de los cositos que llevan los papeles. Bueno, así tuve que mandarla, obviamente tardé 1 mes y medio más en enviarlo y fue un papelón. Entonces de ahí en adelante aprendí, estoy caminando todo el tiempo para no hacer tanto ruido. Ahí aprendí que hay que prestarle atención a todos y cada uno de estos puntos. ¿Sí? Esta es la producción de evidencia. Luego la custodia, cuando empecé a trabajar en el año 97, en el 98, en Correo Miami, empezamos a aparecer esto de la informática forense. Yo era un joven y energético ingeniero latinoamericano buscando el sueño americano en Miami y empecé a juntar discos duros como loco y de repente no entraban, era como los dibujitos, abría el placar y se me venían encima los discos duros y no había dejado anotado en ningún lado de manera orgánica, de manera sistémica, sistemática, nada. Fue un desastre. A medida que fueron pasando los años empecé a agregar en los contratos de trabajo, en las órdenes de trabajo, una cláusula preguntándoles cuánto tiempo necesitaban que custodie la evidencia, qué querían que hiciese con esa evidencia una vez que se cumplía ese plazo, y cuando se cumplía ese plazo se empezaba a mandar cartitas que obviamente no me contestaban hasta que los intimaba que iba a destruir la evidencia y les cobraba, o sea, $3.000 por año por disco duro para que se lo lleven, para que me lo saquen de encima, poder seguir adelante con mi vida con otra cosa y no que dentro de 11 años me pidan el disco duro, que obviamente iba a estar roto porque cuando uno lo necesita los discos duros no funciona más. Seguimos por favor a la siguiente análisis y producción. Vamos a pasar a la quinta, por favor. ¿Cuánto tiempo me queda? 15 minutos. Para la investigación de delitos. Todos los que están acá, bueno, más sí, anterior, la investigación de los delitos. Todos los que estamos acá lo sabemos, una vez más, para el beneficio del que no lo sepa. La informática forense, mi experiencia es sobre la manera en la que nosotros prestamos el servicio, es que se ocupa de los delitos tradicionales. En el ámbito privado, generalmente tienen que ver con delitos que son económicos en su naturaleza. Hemos trabajado algunos homicidios, secuestros, ese tipo de cosas, pero muy esporádicamente para clientes particulares. Generalmente es alguien que se llevó dinero de algún lado o algo que valía dinero y quieren saber quién fue, a dónde, cómo se lo llevó, si lo podemos comprobar y con suerte el teléfono y la dirección a donde pueden ir a pedírselo. Entonces, la investigación de los delitos, nada de los delitos tradicionales, nada tiene que ver con los hackers, ¿no? Hay mucha gente que cuando yo les digo, cosa que te diga, soy perito de informática forense, hablas en sistemas. No, soy perito, hago investigaciones de delitos tradicionales, robos, hurtos, secuestros, homicidios, fraude, si puede ser el siguiente, por favor, o delitos contra todos los bienes jurídicamente protegidos contra las personas, contra la integridad sexual. Nosotros podemos, por medio de una pericia, ver que la persona a quien se acusa de haber llevado adelante un acto ilícito que atenta contra la integridad sexual, evidentemente mintió o utilizó todas las cosas
cosas que no soy abogado, los que sean abogados sabrán, pero podemos ayudar a proteger a las personas, la integridad sexual de las personas, el estado civil, la libertad, la propiedad, la seguridad pública y todos los otros bienes jurídicamente protegidos. Que no se limita o circunscribe a lo de los hackers, ¿no? La gente me dice, a veces cuando doy estas charlas, estos seminarios, alguien me levanta la mano y me dice, mira, yo tengo un firewall que el P5K1 tiene un megachip con un RAM que me lo volteó un hacker ruso. Yo eso no entiendo nada. Yo lo que los puedo asistir es con la adquisición de evidencia en delitos tradicionales. Y eso es lo que la empresa en la que trabajo y nuestros competidores nos dedicamos a asistir a nuestros clientes a tratar de esclarecer cualquier irregularidad o delito que se haya en el anterior que se haya cometido. Entonces, no voy a hablar de la ley argentina porque me da miedo y el panel, la gente que ha estado acá, son todos unos capos, pues voy a pasar papelones, pero lo que vi, por ejemplo, es que no es una ley de delitos informáticos, ¿no? Yo la ley no es una ley de delitos informáticos. Hay un solo delito informático que es aquel que accediese a un sitio superando su... el que hackee, ¿no? Tiene una pena. Y después lo que hace es equiparar un montón de otros delitos que ya existían y decir, bueno, esto ahora también es delito, ¿no? Ahora los documentos también son de papel, los documentos son también documentos, los documentos digitales también son documentos y pueden ser utilizados en un proceso judicial, que a mí me parece maravilloso, por lo menos para empezar. Hay mucha gente que está desconforme, a mí me parece que para empezar, para ir moviendo los engranajes digitales de los juzgados argentinos, me parece que es suficiente. La siguiente, por favor. Siguiente. Todo requerimiento lícito en lo público y en lo privado, ¿no? El alcance de la informática forense, también hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, una vez me llamó un caso, un asesinato en Honduras, un periodista. Me llamaron porque tenían un minidisc y querían ver si podía trabajar sobre eso. Pedí una copia del minidisc, lo miré, lo pensé, les dije que sí, que digamos, si bien yo no era ingeniero en audio, lo que podía hacer era subcontratar a un ingeniero de audio que haga una pericia y yo validaba la pericia de este hombre, que si después lo quería escuchar a él directamente también lo traíamos, y que como yo tengo un poco más de experiencia y destreza testificando y más siendo hispano y latinoamericano, bueno, cuestión que me lo dieron y lo que hice fue eso, agarré, le hice una copia, se lo mandé a John Mitchell, Estados Unidos. Él hizo un informe pericial, me lo envió, donde él decía dónde estaban las irregularidades que había en ese minidisc, ¿no? Entonces él decía minuto tanto, segundo tanto, milisegundo tanto y una irregularidad. Yo iba a ese lugar, lo veía efectivamente con un programita de shareware de análisis de audio, se veía la edición, yo le sacaba una fotito, lo puse en mi informe, se lo presenté al juez, el juez me aceptó, la contraparte gritó mucho, me citaron, fui y me decían que cómo podía yo venir a defender el informe de otro profesional. Y yo les decía que de ninguna manera, que yo estaba acá defendiendo mi informe, que simplemente en mi informe yo lo que decía es que un ingeniero con 25 años de experiencia y todos los certificados del universo me había dicho que vaya a cada uno de estos puntos y que iba a encontrar una edición digital intencional, o que iba a encontrar, en realidad la terminología que inventé al final fue que iba a encontrar una anomalía consistente con una edición digital intencional. Que yo la había encontrado, o sea que yo no estaba diciendo que el otro tenía razón, yo le estoy diciendo que el otro me dijo, mira ahí, miré y ahí estaba. Entonces convertimos un testimonio exculpatorio, porque la persona que presentó este audio lo presentó para explicar que él no pudo, no había manera de que él haya estado en el lugar donde ocurrió el asesinato, y nosotros lo convertimos en algo incriminatorio. ¿Cómo ustedes? Me quedan 5 minutos. Si podemos ir, por favor, a la diapositiva número 8. ¿A qué se puede aplicar la informática forense? Bueno, a celulares y a telefonitos de mano.
una charla hace unos días con Gustavo, donde el foco central de esa charla era contar el nuevo hardware, el nuevo software que hay en el mercado para hacer este tipo de adquisiciones de evidencia y el tipo de evidencia que se puede sacar de acá, que es verdaderamente sorprendente y útil. La gente tiene, no sé por qué, una expectativa de privacidad muy grande con los teléfonos, con los mensajes de texto. La gente manda los mensajes de texto que no tiene ni idea. Entonces vos decís, che, ¿a qué? ¿Cuántos dólares tengo que comprar? Y te dicen, no, por esta línea no. Y te cuelgan y te mandan un mensaje de texto. Como si fueran por otro lado, ¿no? Ahora sí. Entonces, en los teléfonos hay mucha información. Las impresoras y los faxes, las impresoras algunas tienen un disco duro adentro, otras tienen una memoria en las cuales almacenan los trabajos cuando uno los manda a imprimir. Por lo tanto, hay mucha gente, muchos de ellos presos, que abren un documento, o sea, abren Word, ponen yo maté al sheriff, pero no al asistente, lo mandan a imprimir, cuando ponen cerrar Word le dicen, ¿desea guardar este documento? Y dicen, no, yo no soy ningún gil, no lo voy a guardar. Queda guardado en una carpetita que me enseñó Gustavo a dónde está, en System 32, Prince, Puller, no sé cuánto. Queda guardado en el archivo de paginación a veces. Era secreto, Gustavo, ¿no? De Windows. Era un secreto, ok. En realidad sí me acuerdo dónde es, pero como es el secreto no lo digo. Y queda guardado en el disco duro de la impresora, ¿no? Donde si nosotros le hacemos una adquisición digital, lo procesamos y lo recuperamos, lo podemos ver y obviamente si el trabajo está bien hecho y si documentamos, adquirimos, preparamos, analizamos, producimos y custodiamos la evidencia, muy probablemente puede ser introducido en una investigación pública o privada. Centrales de teléfonos tienen discos duros donde se almacenan en formatos comerciales los mensajes de voz de la gente, ¿sí? En Estados Unidos hay una empresa famosa que se llama Oryx, que si lo llama y deja un mensaje en Estados Unidos, finalmente dice "This message is being answered by Oryx". Tiene todo el mundo. Las alarmas tienen una memoria SD, las más modernas, donde guardan un pequeño log. Las centrales telefónicas, obviamente, muchas de ellas, la inmensa mayoría, tienen listado de llamadas entrantes y salientes. Controles de acceso, es donde uno pone la tarjetita y te abre la puerta. Generalmente tiene una memoria donde queda almacenado quién pasó por dónde, los sistemas, obviamente, de cámara, de grabación de video. Memorias flash que se pueden encontrar en cualquier lugar, en un escritorio, en un teléfono, pendrives, tarjetas de memoria MMC, discos duros, discos duros, los BIOS de las computadoras, más que nada pueden contener información que pueda resultar relevante para el caso, pero también hay unos motherboards que para permitirle a los armadores de PC poner su logo, que vos le compras una computadora a tu cuñado y cuando la prendes aparece el logo de él al principio y dices, wow, qué capo, fabrica computadoras, no, tiene creo que es 1 mega o medio mega de espacio donde él puede, no, más, o sea, tiene una cantidad de almacenamiento donde uno puede guardar cosas en el motherboard de la máquina y eso lamentablemente lo utilizan a veces los pedófilos para almacenar información o personas que se robaron información, lo ponen ahí encriptada y es un lugar donde generalmente los informáticos forenses no buscan. Podemos ir a la diapositiva 4, por favor. Estoy yendo a la chapa, ¿no? Para ver si entra todo. Bueno, análisis y producción. Cuando por medio de la informática forense analizamos algo, ¿sí? En Wikipedia, me encontré esto y me encantó, es explicar la meta, en fin, es explicar el estado digital de un artefacto. Nosotros encontramos un disco duro que se encuentra en un estado X y nosotros podemos proponer situaciones del mundo real, porque obviamente digamos, el disco duro no puede contener evidencia en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Es muy difícil que un juez pueda conceptualizar que ese montón de ceros
que hay en un disco duro sean evidencia. En realidad esa sucesión de discos duros se convierte en evidencia cuando nosotros podemos sugerir o proponer una hipótesis acerca de qué evento, qué comportamiento humano o qué evento en el mundo real es consistente con el que generó o con el que podría generar el estado digital de los artefactos en cuestión. Entonces, si yo encuentro un celular que no prende, no funciona, no anda, lo abro, lo miro, huele a quemado, me fijo que tiene quemaduras de ciertas características, bueno, lo más probable es que ese celular haya sido metido en un microondas y alguien le dio un minuto de cocción para que toda la evidencia que estaba ahí adentro se torne inaccesible o sea destruida. Y por lo tanto, nosotros explicando el estado digital, o bueno, en este caso el estado del punto de cocción, ¿no?, de un celular, podemos convertir la ausencia total de evidencia en evidencia, explicando qué comportamiento humano genera el estado del celular, ¿no? También hablan en Wikipedia, que me gustó mucho, que nuestra función a veces es el del inventariado del contenido, no solo del estado, sino del contenido de un dispositivo. El contenido, la información contenida en un disco duro, por ejemplo. Nosotros a veces nos hacemos mucho lío hablando de Slack Space, de Memory Slack, T-Slack, File Slack, de archivos de paginación, cuando en realidad a veces, con habernos limitado, haberle dicho, y todos estos términos que les acabo de decir es como la parte más vudú, más inaccesible conceptualmente de la informática forense, ¿no? De que cuando uno borra un archivo y no lo borra, cuando en realidad le podríamos haber dicho al juez o a la persona que nos contrató, miren, en el sector 463.274 del disco duro encontré este archivo que dice Joel Material Shape. Y nos podríamos haber ahorrado, o sea, con simplemente inventariar, con decirles dónde encontramos esa información, nos podríamos haber ahorrado páginas y páginas y páginas de informe explicando cómo utilizamos un programa para recuperar un archivo borrado, que es un término que en Argentina todavía no, pero en Estados Unidos tratan los informáticos forenses de no utilizarlo, porque justamente un juez lo que le preguntaba a un perito era: si la información está borrada, entonces no se puede ver. Si se puede ver, no está borrada. Entonces, dice, no, bueno, pero esto es información, porque en realidad cuando Windows borra y le empieza a explicar, ¿no?, que le empiezan a zumbar los oídos al juez, que le borra la primera letra del otro, lo pone en un logrado, ¿no? Pero el asunto es que está ahí. Entonces el juez le dice, bueno, entonces no está borrada, simplemente está almacenada de manera diferente, ¿no? Entonces quedó en el fallo, que si tuviese buena memoria les diría cuál fue el fallo, pero quedó registrado que el juez dijo que entonces la información eliminada, no está eliminada, no está borrada, simplemente está almacenada de manera diferente. Entonces, utilicemos ese beneficio de ver cómo funciona la cabeza de alguien que viene del ambiente jurídico, para nosotros cuando escribamos los informes, escribirlos de manera tal que resuene con ellos, ¿sí? Digamos, el disco duro tiene 800 millones de sectores. En el del medio encontramos esta carta que dice que él fue el que se robó el dinero. Y después, si alguien quiere ahondar más en qué es ese tipo específico de archivo, de dónde viene, si es el historial de Windows que había sido borrado, en el perfil de quién estaba, obviamente tenemos que estar preparados y listos técnicamente y profesionalmente, tener la capacidad de poder explicar, ¿no?, de dónde salió toda esta información. Pero bueno, creo que eso es todo. Buena pregunta. Una preguntita. ¿Te cansaste por caminar con tacos, digamos? No, por caminar. Yo conté y llegaste 2 kilómetros más o menos. Bueno, Alexio, te agradecemos tu